propiedad 8. Nos subimos un poquito acá arriba. Pues es esta. Es esta. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Esa es la Sí, propiedad. profesor. Sí. Es la Sí, que... profe, ¿puede dejarla tantito, profe? No te entendí. Que si Nada, lo nada, puede dejar un continúa. momento. No te escucho. Que si la puede dejar un momento, profesor. Ok. ¿Ya todos tienen el libro? Sí, Sí, porque si no va a estar difícil, ¿eh? Bien. Esta propiedad fue la que vimos el día de ayer. ¿Sí están de acuerdo? sí, profe. Sí, Es la profe. misma que vimos ayer. Entonces, lo que nos está pidiendo el libro es que utilicemos esa propiedad para estimar el valor de esta de estas integrales, de una de estas integrales. Bien. A ver, aquí la pregunta es, ¿cuál quieren que hagamos? El 57. ¿Cuál es la Sí. más difícil? Pues yo no sé, todas tienen algo interesante. El 59, profe. Sí, 59. Bueno, fíjense bien, esos ejercicios no están difíciles. De hecho, pues ya lo hicimos al día de ayer. Y dice, a ver, díganmelo por favor. La integral de 0 a 2, ¿Sí? x e a la menos x de x. Muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense. Voy a poner la propiedad. La propiedad es así. Acuérdense. Si f de x es menor o igual que una m mayúscula, pero mayor o igual que una m minúscula, entonces, vean cómo esto es un teorema. Esto viene siendo la hipótesis y la tesis es así. M por B menos A menor o igual que la integral de A a B de f de x menor o igual que M mayúscula por B menos A. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Hipótesis, tesis. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos esta parte. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y conocemos los límites. En este caso, B menos A, pues es 2 menos 0, o sea 2. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Como profesor. quien dice, ya conocemos a estos. Nos hace falta conocer a las M's. ¿Cómo le haríamos para conocer a las M's? Fíjense bien. Voy a graficar. Porque yo sé que esas M's tienen que ser mayor igual o menor igual. Para evitarme problemas, voy a coger el igual. Es decir, voy a graficar y aquí tengo hasta 4. Y voy a sustituir. Si x vale 0, ¿cuánto vale la función? 0. ¿Sí o no? Si x vale 1, ¿cuánto es 1 por e a la menos 1? A ver, díctenmelo, por favor. ¿Cuánto es 1 por e a la menos 1? 1 sobre Punto 3679. Punto 3679. Sí. Y con 2, 2 por e a la menos 2. A ver, Punto espérame. 2707. O sea que es más chiquito que el anterior. No, no, no. A ver, va de nuevo.
Voy a graficar esta función en este intervalo, ¿sale? Voy a hacer la tablita. Más fácil, para que no haya problema. ¿Sí? Sí, profe. De 0 a 2. Es decir, le voy a dar el 0, le voy a dar el 1 y le voy a dar el 2. Con esos van a ser más que suficiente. Incluso le voy a dar el 3 para saber para dónde va. Con 0 me da 0. Con 1, ¿cuánto me da? Ahora sí, por favor. 0.36. Bien. Con 2, Punto 2707. con 3, Punto 14. ¿así? Sí, profe. Entonces vamos a tener que darle, por ejemplo, punto 5. ¿Por qué le vamos a tener que dar punto 5? Porque está pasando algo muy extraño. Muy extraño. Y eso extraño es, vean cómo de 1 a 3 va disminuyendo, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Pero de 0 a 1 aumentó. ¿Se fijan? Está pasando algo extraño. Esto quiere decir que tenemos que averiguar cómo se comporta entre 0 y 1. Por eso le voy a dar el punto 5. A ver, punto 5 por e a la menos punto 5. Punto 30. ¿Punto 30? Sí, profesor. ¿Punto 5 por e a la menos punto 5? Sí. Bueno. Entonces fíjense cómo son valores muy chiquitos. Prácticamente le voy a dar hasta aquí el 1. Entonces si vale 0, la función vale 0. En 1, punto 36, que vendría siendo la tercera parte. Pensemos que es por aquí. En 2 es punto 27, como que ya bajó. En 3, punto 14. Si de aquí a acá es punto 36, punto 14 es poquito más abajo de la mitad. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe. Entonces fíjense más o menos cómo la función sería una cosa como esta. Más o menos. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Obviamente para los negativos ya va a ser diferente. No voy a graficar para los negativos. Hasta ahí le voy a dejar. Bien. Entonces, a mí me interesa de 0 a 2. Es decir, a mí me interesa hasta aquí. ¿Sí o no? Sí, profe. Hasta aquí. Entonces, ¿se acuerdan cómo le hacíamos? Evaluábamos estos puntos. Este punto es 0,0 y este punto es el 2,27. ¿Sí o no? Sí, profe. Sin embargo, fíjense bien. A ver. Este valor no es el más grande. El más grande va a ser este. A ver. Fíjense bien, voy a graficar la función porque ahí ya igual a lo mejor hasta el libro ahí lo puso otra cosa. A ver, Wolfram. No les estuvo compartiendo pantalla, ¿verdad? No, profe. No, profe. No, no puedo. Perdón.
Ahí lo está abriendo todavía. Bien. Voy a abrir esta página que ya teníamos de diferencial. Porque creo que aquí ya habíamos hecho algunas para graficar. Entonces voy a copiar una de estas. Esas las habíamos hecho antes, ¿verdad? ¿Con ustedes? No, ¿verdad? No, creo que no. No, fue el semestre pasado. Bueno, voy a venir hasta abajo. Aquí. Y voy a graficar esa función que viene siendo e a la x e a la menos x. X por, aquí está el por. Por e a la menos x. Ahí está. Y aquí vamos a borrar esto. Y voy a hacer la gráfica de menos 1 a 5. De menos 1 a 4. Bien. Profe, ¿no puso doble X en...? No, x por. Ahí está. ¿Sí se fijan que es como la gráfica que tenemos aquí? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Obviamente no le puse esta parte porque prácticamente a mí me está diciendo nada más de 0 a 2. ¿Por qué hice la gráfica? Para que vean que es más o menos así, ¿sale? Aquí está lo chistoso. Vean cómo sube y luego baja. Es decir, es creciente y luego decreciente. ¿Sale? Ahora, una cosa muy importante que quiero comentarles. Estos son los extremos. Son los puntos extremos. Pero fíjense una cosa, el valor más grandote que vamos a coger para m no va a ser 0.27, porque este valor es más grande. ¿Sí están de acuerdo? Este es el más grande. Sí, profe. De hecho es en 1. En 1 es el valor más grandote. Entonces, quiere decir que cogería a m. Fíjense cómo no necesitamos el matemática. Yo lo hice para que les quedara claro. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces aquí, por ejemplo, yo veo que este valor no es el más grandote sería este, y este sería el 1,0.36. Por lo tanto, en base, y el más pequeñito, ¿quién es el más pequeñito en este intervalo? 0. Este, exactamente. Entonces ya con esa información, la hipótesis la voy a poner así. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Sí. Y entonces, ya con la hipótesis, ya concluyo la tesis. Y la tesis es m por b menos a menor o igual que la integral de a a b de x a la menos x de x, menor o igual que ¿quién? Que 0.36 por 2. O sea que esto me va a quedar así. Perdón, aquí no es de a a b, es de 0 a 2. ¿Y esto cuánto me da? Eso me va a dar 0.72, ¿no? Sí, profesor. ¿Qué es lo que estamos concluyendo? Estamos diciendo que la integral va a tener un valor entre 0 y 0.72. ¿Sí se entiende? Estamos estimando el valor de la integral aplicando esa propiedad. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿No sería de Sí.
Te escucho. ¿No sería punto 27 en vez de punto 36? No, porque es el punto más alto, más El más grande. grandote lo ves en 1.36. En 2 es más chiquito, Ah, ok, sí. Perdón, me confundí. ¿sí? Muy bien. Entonces, así haríamos ese ejercicio. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Les voy a proyectar nuevamente el libro. Ya con esto pasamos a la siguiente parte. Aquí está. Bien. Ahora sí vamos a pasar entonces ya a esta sección 5.3, que es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Bueno, yo espero que hayan ya visto bien esos vídeos que les compartí. ¿Cuándo quedamos que me iban a mandar sus ensayos? Este fin de semana, ¿no? Dijo Mañana. que cuando No termináramos. dijo, profe. Bueno, les voy a dar chance de aquí al viernes. Ok, profe, gracias. Sí, profe, está bien. Sí, profe, muchas gracias. No sé si ya los estuvieron viendo. Sí. A ver, Ok. Sí, ¿quién ya los- profe. Bien, entonces fíjense, en el video del encuentro, que se llama El Encuentro, que es el de Newton y Leibniz, habla acerca de esto que tenemos aquí. Vamos a leerlo. Dice, el teorema fundamental del cálculo es un nombre apropiado o es nombrado apropiadamente como teorema fundamental del cálculo porque establece la conexión entre dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo diferencial aborda el problema de la tangente, mientras que el cálculo integral eh, se relaciona con el problema del área, o el problema fundamental del cálculo integral es el problema del área. El mentor de Newton en Cambridge, que se llamaba Isaac Barrow, descubrió que estos dos problemas están relacionados de forma muy íntima, muy cercana. En efecto, él realizó la diferenciación, él se dio cuenta que la integración y la diferenciación son procesos inversos o procesos contrarios. El teorema fundamental del cálculo nos da la relación inversa precisa entre la derivada y la integral. Fueron Newton y Leibniz quienes explotaron esta relación y la usaron para desarrollar el cálculo en un método sistemático matemático. En particular, ellos vieron que el teorema fundamental los habilita para calcular áreas e integrales y que es muy fácil sin tener que calcularlos como límites de sumas. La primera parte del teorema fundamental del cálculo está definida por una ecuación que tiene esta forma, donde f es una función continua y x varía de a a b. Observar que g depende solo de x, el cual aparece como variable superior. Aquí está. Como variable de límite superior en la integral. Si x es un número fijo, entonces la integral es un número definido. Y si entonces dejamos que x varíe, el número que representa la integral también varía y se define como una función de x, denotada como g de x. Si f
parece ser una función positiva, entonces g de x puede ser interpretada como el área bajo la gráfica de f de a x, donde x puede variar de a b. Piensa que g es una función de qué tan grande es el área, o bien una función de área. Fíjense bien. Entonces, a ver. Lo que estamos viendo es que este señor, Isaac Barrow, que fue el profesor de Newton en el Trinity College en Cambridge, pues fue un gran matemático este señor. De hecho, creo que era, por ahí creo que también era sacerdote anglicano. Yo no sé si ustedes sepan, pero en Inglaterra, pues está la iglesia anglicana. La iglesia anglicana se separó de la iglesia católica con Enrique VIII. Entonces, se formó la iglesia anglicana, ¿no? De hecho, ellos no reconocen al Papa, ellos reconocen al arzobispo de Canterbury como superior de todos los obispos. Pero el jefe principal de esa iglesia, pues es el rey, ¿sí? Se separó de Roma. Esto fue en el siglo XVI, 1500 más o menos, la cuestión de estos cuates. Entonces, Isaac Barrow era un sacerdote anglicano, creo, ¿sí? Y pues también era profesor de Newton. Fue un excelente matemático, excelente, buenísimo. Y él precisamente descubre esta relación. Descubre que el cálculo integral y el cálculo diferencial estaban íntimamente relacionados. Recuerden que el problema fundamental del cálculo diferencial es el problema de la tangente. Y el problema fundamental del cálculo integral es el problema del área. Estos dos problemas son geométricos, ¿sí? Son geométricos. Ahora, cuando nosotros tenemos una integral definida, ¿cuál es una integral definida? Como estas que tenemos aquí. Integrales que tienen límite superior y límite inferior. ¿Sí? Acuérdense cómo se llaman las partes. Integrando, integral, límite inferior de integración, límite superior de integración y diferencial. Son las partes de la integral. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo que los límites de integración son números, entonces al hacer la integral voy a obtener un valor numérico. Ese valor numérico geométricamente significa área, pero puede significar muchísimas cosas. Esto se los digo porque a mí me han preguntado, por ejemplo, bueno, ¿y qué significa la derivada? ¿Y qué significa la integral? Y sí, efectivamente, tenemos que entender qué significa cada cosa. Y aquí lo importante es entender que tienen una relación geométrica, pero no necesariamente es eso. ¿A qué me refiero? Me refiero con esto de que nosotros podemos pensar en la derivada y en la integral de forma geométrica para aterrizar todo el concepto, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, en términos de física, la derivada puede ser una velocidad, o puede ser una aceleración, o puede ser cuánta gente pasa por una calle en un determinado tiempo. Eso yo lo resuelvo mediante una derivada, o estoy aplicando el concepto de derivada en esos ejercicios. Y por ejemplo, el concepto de la integral es saber. Bien, les voy a poner un ejemplo bien sencillito para que lo entiendan, utilizando el caso que les estoy comentando. Vamos a suponer que ustedes están en la cafetería del TEC. Bueno,
¿Nunca han estado en la cafetería del TEC? No, pues no, ¿verdad? Sí, profe. Yo una vez. Sí les llegó a tocar el semestre antepasado, ¿verdad? En los propedéuticos. Sí, profe. Ok. Bueno, ustedes, algunos sí tuvieron chance. Bueno. O bueno, más fácil. Más fácil, porque pues también muchos no han estado en la cafetería por la cuestión en la que estamos, en la situación en la que estamos. Vamos a hacerlo así. Vamos a suponer que ustedes tienen un restaurante. Más fácil, un restaurante. Muy bien. Y entonces, pues son los dueños del restaurante. Y les va muy bien. Les va muy bien. Y entonces ven, por ejemplo, que llega mucha gente, ¿sí? Llega mucha gente por la mañana, porque pues va al almuerzo, al desayuno, ¿verdad? Les piden el menú, saben que en la mañana pues se venden mucho los molletes, se venden mucho los huevos, a la mexicana, los huevos con jamón, o se venden muy bien los taquitos tacos al vapor, o las quesadillas, etcétera, ¿no? Y bueno, ya después pues empieza a bajar la gente. Pero ya como a las 2 a la hora de la comida llega muchísima gente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es hora de la comida. Y entonces pues ya les empiezan a pedir ahí los diferentes tipos de menús, que a mí me trae el menú especial, o a mí me traes el menú del día, o a mí me traes por favor el platillo de los mariscos, en fin. ¿Sí? Bien. Si yo analizo el problema de cuánta gente va entrando de acuerdo al tiempo, eso viene siendo la derivada. Y eso me permite, por ejemplo, decir, a ver, de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde, vendimos 30 menús. 30 menús. O bueno, 60 menús. En esa hora, de 2 a 3. Entonces quiere decir que vendimos un menú por minuto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque fueron 60 comensales en una hora, y una hora tiene 60 minutos. Entonces, prácticamente atendimos a un comensal por minuto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Eso viene siendo la derivada. Sí, profe. Eso viene siendo la derivada. Porque viene siendo personas por unidad de tiempo. Y acuérdense que la derivada es un cociente, ¿sí o no? Ahí sería, por ejemplo, la derivada de las personas con respecto del tiempo. Obviamente no tanto como derivada, sino que sería la de la delta. Porque acuérdense que la delta, la diferencia entre la delta y la D es que la D es cuando ese cambio es muy pequeñito. ¿Sí están de acuerdo? Y la delta es cuando Sí, es profe. medio grande. Entonces, si ustedes quieren ver cuántas personas atendieron en esa hora, sería el delta P entre delta T. Ahora, si yo quiero ver bien la derivada, es en ese instante. Ah, en el instante a las 2:10 había 15 comensales. Eso viene siendo la derivada, porque es en ese instante. Fíjense, es de 2 a 3. De 2 a 3 se atendieron un comensal por minuto, pero a las 2:10 eran 15. Eso es una derivada, porque es en ese momento. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ahora, Sí, profe. ¿cuál sería la integral? La integral sería lo siguiente. A ver, nuestra jornada es de 12 horas. De las 8 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Sí? Y entonces,
estuvimos atendiendo, fíjense, aquí viene la conexión entre la derivada y la integral, estuvimos atendiendo a 5 comensales por minuto. Esos 5 comensales por minuto, perdón, más fácil, déjenme utilizar una unidad más sencilla. 20 comensales por hora. Según los cálculos que estuvimos viendo, atendimos a 20 comensales por hora. Si nuestra jornada de trabajo es de 8 horas, entonces, en total, en todo el día, atendimos a, les dije 20 comensales por hora. ¿Sí, verdad? Sí. 20 Sí, profe. por 180, 20 por 12 horas, ¿cuánto nos da? 240. 240 comensales en ese día. Eso es la integral. Y fíjense cómo la integral es un producto. Es un producto de una función por la diferencial. En este caso, la función viene siendo la derivada. La derivada, que son 20 comensales por hora. Por 20 horas. Se cancelan horas con horas y nada más quedan comensales, queda el puro total. Esa es la integral. Por eso es que es un producto. Estoy sumando productos. ¿Sí están de acuerdo? Y ahí podemos ver precisamente la relación con el rectángulo. El rectángulo es un producto. Base por altura. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ahora, vean cómo aquí lo que nos está diciendo es, ok, yo sé que geométricamente una integral definida me representa un área bajo la curva. Pero ¿qué pasa si el límite superior lo pongo variable? Es variable, no es fijo. Si es variable, entonces dependiendo de ese valor que tenga, voy a medir el área de un valor al que yo quiera. Por eso se llama función de área. ¿Sí se entiende? No oigo. Profe. Yo no entendí, profe. O sea, si dice que tengo una variable en B, por ejemplo, o sea, ¿yo tengo que elegir el valor de eso o me lo da? ¿O cómo? Sí, o sea, es variable. Entonces es un área variable. Es un área variable dependiendo del valor que tú le des, pero ya no va a ser fijo. Ah, ok, profe. ¿Sí? Ahora, aquí viene una cosa muy importante que fue algo que ya les estuve comentando el día de ayer. Vean cómo las áreas que están debajo del eje X se consideran negativas y las que están arriba del eje X se consideran positivas. Eso es importante. ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí ya viene precisamente el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Algunos libros le llaman teorema fundamental del cálculo, versión A o versión 1. Esta versión es la menos conocida. La menos conocida. Y se relaciona con la función de área. Fíjense, dice, si f es una función continua en el intervalo de a b, entonces la función g definida por g de x igual a la integral de a x de f de t de t en el intervalo de a b es continua en ese intervalo y diferenciable en ese intervalo. Más aún, la derivada de g de x es la función integrando. A ver, vamos a ver cómo es esto. Fíjense bien. Fíjense bien. Yo tengo la integral de un valor a x de f de t de t. Aquí pasa una cosa un poco rara. ¿Por qué un poco rara?
Porque yo todas las integrales que he visto, las he puesto así. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y acá qué pasa? Cambia ¿Qué la cambia? variable. Cambia la variable. Aquí es X y acá es T. ¿Por qué es esto? Por lo siguiente. Fíjense bien. Primero que nada, yo estoy diciendo que esta función f de x, fíjate bien, f de x es continua en el intervalo cerrado de a a b. Es continua. ¿Qué significa que sea una función continua? Acuérdense que hay una condición de continuidad. Se tienen que reunir tres características: que el límite exista en cada punto, que la función esté definida en cada uno de esos puntos y que para cada punto el límite y la función sean iguales. Si eso se cumple, va a ser continua en ese intervalo, ¿sí o no? Sí. Sí. O lo que es lo mismo, si yo trazo la gráfica de un solo paso, jamás voy a separar el lápiz del cuaderno. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Esa es una explicación un poquito más sencilla. Bien. Entonces, esta función es continua en este intervalo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a suponer que aquí está A, aquí está B, y esta es f de x. Obviamente, aquí va a ser AF de A, y aquí va a ser BF de B. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, Bien, esta integral es una integral definida. Y esa integral me da esta área. ¿Sí o no? Toda el área de AB. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué viene siendo esto? Si se fijan, aquí tengo el límite inferior es constante, pero el límite superior es variable. Es decir, que dependiendo del valor de X, yo voy a tener un área como yo quiera. Es decir, esta lo que va a hacer es esto. Aquí va a llegar. Es decir, yo le puedo dar el valor que quiera, pero obviamente tiene que ser un valor menor que B. Por ejemplo, si S y C está por aquí, entonces esta función me va a dar esto. Hasta aquí nada más. ¿Sí se entiende? Si ahora tengo, por ejemplo, a ver, miren, aquí tenemos a C y aquí tenemos a D. Si yo digo G de C igual, siguiendo esta fórmula, ¿qué va a ser? ¿La integral de quién? De A C de F de T de T. ¿Qué me va a dar esto? Ah, pues me va a dar esta área. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la dejo hasta C. ¿Sí se entiende? Sí. Y yo digo, a ver, le voy a dar ahora el valor de D. Entonces va a ser G de D igual a la integral de A D de F de T de T. Y entonces esto